Buenas, esta es la clase número 2 de fotosíntesis que vamos a tener este año. Se las debía hace 2 semanas y ya está lista hoy. Les aconsejo ver este video que ya se encuentra en el aula virtual, verlo al inicio de la clase y es un video motivacional para el repaso del proceso global de la fotosíntesis y en especial en relación con la planta entera. La primera parte de la fotosíntesis que no depende de la luz se conoce como el ciclo de Calvin, en el cual ocurre la fijación de CO2 sobre una pentosa, la ribulosa 1,5-bifosfato, y el producto son dos moléculas de 3-fosfoglicerato. El segundo paso del ciclo de Calvin es la reducción del 3-fosfoglicerato a triosa-fosfato, que se fijan para dar varias triosas fosfato. Y el último paso es la regeneración de la ribulosa fosfato a través de la unión de esas triosas con pentosas individuales para recuperar la pentosa fosfato, la rigurosa pentosa fosfato. Y este es el ciclo completo. Vamos a desmenuzarlo para que vean cómo los procesos más importantes relacionados con la ganancia de carbono. Esta primera fase consiste en una serie de pasos bastante exergónicos en los cuales se producen dos moléculas de fosfoglicerato a partir de la ribulosa 1,5-bifosfato por intermediación de la enzima rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Es muy fuertemente exergónica y se considera como fisiológicamente irreversible. Por tanto, tan pronto entra una molécula de CO2 dentro de los tejidos de la hoja, inmediatamente es absorbida y llevada a el sitio cercano a donde se encuentra una ribulosa en el cloroplasto para ser fijado. A partir de esta segunda fase, se produce una serie de triosafosfatos que se encuentran en esta etapa de acá. Esas triosafosfatos se equilibran entre gliceraldehído trifosfato y hidroxiazotranfosfato, los cuales son básicamente casi que el mismo compuesto a través de la enzima triosa fosfato isomerasa. Y a través de acá pasa a la formación por medio de una aldolasa de una fructosa 1,6-bifosfato y luego una fructosa 1,6-bifosfatasa, la cual transforma esta fructosa 1,6-bifosfatada a una fructosa 6-fosfato, que la lleva directamente a la formación de una ganancia neta de una glucosa. Esta es por la ruta directa hacia la formación de glucosa dentro del cloroplasto. Sin embargo, hay otra ruta en la cual parte de estas triosafosfatos se van a la fase 3 y esa fase 3 es la fase de la regeneración de la ribulosa, la cual tiene todos estos pasos que consisten básicamente en la utilización de la fructosa 6-fosfato junto con 2-gliceraldehído 3-fosfato para formar dos moléculas, una de 4 carbonos y una de 5 carbonos. Estas pasan por una serie de transformaciones por varias enzimas, como una transaldolasa y una septoaldolasa 1,7-bifosfato fosfatasa, para luego una transquetolasa producir la ribulosa 5-bifosfato y la celulosa 5-bifosfato, que son las recuperadoras del almacén de ribulosa fosfato en el ciclo completo. Este es un esquema que ustedes pueden ver detalladamente sobre eh, el análisis de cuántos carbonos van y vienen durante el proceso de la formación de glucosa y la utilización de ATP y NADPH para la consecución de todos estos pasos que se ocurren en la primera, segunda y tercera fase del ciclo de Calvin. A nivel global, vemos que el ciclo de Calvin ocurre completo dentro del cloroplasto. Sin embargo, se forma de manera muy eficiente, se forma un almacén grande de triosafosfato en esta región del cloroplasto, la cual
pueden ser utilizadas para ser sacadas del cloroplasto hacia el citoplasma por medio de un sistema de transporte a través de cotransporte en el cual si sale una triosafosfato, entra un fosfato y si entra un fosfato, sale una triosafosfato. Este método de intercambio de hacia adentro y hacia afuera favorece la entrada de fosfatos extra o de tiosafosfatos necesarias para la formación de glucosa y la formación de sacarosa o la utilización de la glucosa en la mitocondria. De tal manera que es un ciclo completo que lleva hacia el almacén de 3 vías finales de producción de energía a través de glucosa. Dentro del cloroplasto, la formación de glucosa directamente para almacenamiento intermedio y de rápida utilización en forma de gránulos de almidón dentro del cloroplasto, o afuera la formación de glucosa para posteriormente almacenarla en forma de sacarosa y distribuirla al resto de la planta. Este sistema antiporte de triosofosfatos tiene como función primordial remover el exceso de triosofosfatos del cloroplasto que se han formado continuamente a partir del funcionamiento del ciclo de Calvin y afuera se convierte en azúcar. La otra función importante es el transporte indirecto de NADPH, NADH y ATP del cloroplasto al citosol, tal y como aparece aquí en la figura a la derecha. Entonces, la función de sacar tiosofosfato y meter un fosfato es un sistema el cual se reduce la asimilación de carbono en el sentido de que favorece la acumulación de carbono hacia otras partes de la planta mediante este sistema antiporte en el cual se intercambian dihidroxiazotona-fosfato por fosfatos o 3-fosfogliceratos por fosfatos, favoreciendo la fosforilación de ADP o la formación de NADPH hacia el lado interno en el citosol o su uso en el estroma. El balance energético final de un fosfato es que a partir de 3 CO2 con 3 se forman 3 fosfogliceratos, 6 veces en cada vuelta por cada carbono, digámoslo así, y se producen 6 ATP y 6 NADPH. Las 6 triosofosfato, 5 se van hacia la regeneración de la ribulosa utilizando 3. Una triosofosfato se escapa para el intercambio en el sistema de triosofosfato y se requieren en total 9 ATPs y 6 NADPH para la síntesis de un triosofosfato desde CO2. En la fase lumínica se produce ATP y NADPH en razón de 3 a 2, 3 ATP por cada 2 NADPH. 4 electrones que van desde el agua a NADPH pasando por la fotosistema 2 y fotosistema 1 forman 3 ATP y 2 NADPH. Entonces falta un fosfato para reformar el ATP destruido, por lo cual es aquí donde entra la necesidad del sistema de entrada de fosfatos del citosol, que acabamos de explicar en la laminilla anterior. Entonces, el destino final de las tiosofosfatos formadas a partir de 3 moléculas de CO2 son en el cloroplasto para generar glucosa, 1-fosfato y almidón a través de una sintetasa que utiliza glucosa ADP en lugar de glucosa UDP. En el citosol sale del cloroplasto a través del transportador de tiosofosfatos para generar glucosa y sacarosa a partir de UDP y en la glucólisis formar ATP a través del uso directo de la glucosa. La regulación del ciclo de Calvin. Tenemos estas 3 fuentes importantes de maneras en las cuales este ciclo de Calvin puede acelerarse o reducirse. El primero es la velocidad de uso de carbono. El segundo es la velocidad con que la rubisco puede carboxilar CO2. Y el tercero está relacionado con la activación por luz de las enzimas necesarias para todo el ciclo. Entonces, en primer lugar, un aumento de pH y magnesio
y concentración de magnesio es necesario para activar el sistema de enzimas, la generación de NADPH y ATP en la parte lumínica de la fotosíntesis, para también la activación de gliceraldehído, de 3-fosfodihidroxiacetona y la rubisco son activadas. Y por último, el sistema redox de puente de sulfuro, los cuales vamos a explicar ahora. La regulación del ciclo de Calvin por el ciclo de luz-oscuridad es favorecido debido a que se activa por la luz en las mañanas. Esta activación por la luz genera una salida de magnesio desde el cloroplasto hacia el citosol. Y hay una entrada de iones desde el estroma hacia la parte interna del tilacoide. Entonces, estos dos procesos favorecen la activación de la enzima rubisco y la F1,6-bifosfatasa, que se activan en ese pH alcalino y con un aumento en la concentración de magnesio afuera. Y la regulación del ciclo de carbono, también relacionado por disparado también por el ciclo de luz y oscuridad, está determinado por la formación de este ciclo, de esta ruta desde la activación de la ferredoxina a través de estos cambios en las terminaciones disulfuro de este proceso, que está directamente conectando la oxidación-reducción de la ferredoxina a través de la oxidación-reducción de la tiorredoxina, y por último, hacia la activación de las enzimas con terminaciones disulfuras, que son oxidaciones espontáneas que se producen activas durante el día. Entonces, estas activaciones por la reducción de las enzimas con terminaciones de sulfuro favorece la activación de la ribosa 5-fosfatoquinasa, la F-fructosa 1,6-bifosfatasa, la pseudodulasa 1,7-bifosfatasa y la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Todas estas son necesarias para la parte de la reducción de las triosas o para la parte de la regeneración de la ribulosa. De esta manera, todos estos pasos son posibles fuentes de regulación del ciclo de Calvin y del proceso fotosintético completo. ¿Quién es rubisco? Pues rubisco, o sea, la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa, es un conjunto de 8 subunidades grandes llamadas L, de esos tamaños, 51 y 58 kilodalton, y 8 subunidades pequeñas llamadas S, de 12 y 18 kilodalton, formando una estructura L8S8, tal y como aparece en la estructura vista de lado y vista por encima, en las figuras A y B. Estas subunidades están codificadas en el estroma del cloroplasto por el genoma del cloroplasto. Las pequeñas subunidades están codificadas por el genoma nuclear de las células fotosintéticas y luego se importan al estroma del cloroplasto a través de las membranas externa y interna del gránulo del cloroplasto. De tal manera que esta es una representación tridimensional un poco más cercana a como se ve en la realidad la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa. El plegamiento de los polipéptidos correspondientes a las subunidades y su ensamblaje para formar rubisco funcional involucra proteínas chaperonas asociadas con todas esas subunidades. A nivel de funcionalidad, las grandes subunidades llevan los sitios catalíticos y las unidades pequeñas son necesarias para el funcionamiento y tienen una función reguladora. Entonces, como vemos, es toda una industria completa la formación de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa. Y en este gráfico aparece la forma en la cual esta dualidad de esta enzima permite la oxigenación y la carboxilación de oxígeno o carbono respectivamente. Esta enzima es bifuncional. Puede ser carboxilasa o puede ser oxigenasa de esta manera. Entonces, por un lado, cuando absorbe dióxido de carbono, forma dos moléculas de 3-fosfogliceraldehído. Cuando absorbe un oxígeno, la ribulosa la despedaza en un fosfoglicerato y un 2-ácido fosfoglicérico. Fosfoglicolato, perdón. De aquí en adelante es que ocurre
el proceso de fotorrespiración o ciclo oxidativo fotosintético de los carbonos, debido específicamente a la actividad oxigenasa del rubisco. Como estos rubiscos tienen esta función carboxilasa oxigenasa, depende de las condiciones ambientales externas a la hoja o internas, en la cual la proporción de ciclo de Calvin o fotorrespiración ocurre en las diferentes plantas, especialmente las plantas C3. Ambos ciclos, el ciclo de Calvin C3 de 3 carbonos y este de fotorrespiración de 2 carbonos coexisten, y las concentraciones parciales de CO2 y oxígeno determinan este flujo de carbono por qué ciclo se va. Entonces, en el inicio de la fotorrespiración, la ribulosa 5-bifosfato más el oxígeno mediado por rubisco genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de fosfoglicolato. Este fosfoglicolato no puede ser utilizado para la fuente de triosafosfato y debe ser transformado en glicerato. Para eso ocurre lo siguiente. Bueno, esta es la etapa inicial de la fotorrespiración, en la cual la rubisco actúa como oxigenasa y forma estas dos moléculas, la fosfoglicolato y el fosfoglicerato. La razón de que esto ocurra es debido a las diferentes constantes Km de esta enzima para cada uno de los dos gases. La Km para el oxígeno es de 350 micromolar y la Km para el CO2 de la rubisco es de 9 micromolar. Entonces, una gran proporción de CO2 es absorbido normalmente por la rubisco. Sin embargo, se requiere mucho mayor concentración de oxígeno para que la rubisco actúe como oxigenasa. Por ejemplo, en agua, en equilibrio con el aire, las Km son 250 y 11. Por tanto, es más difícil fijar tanto CO2 como es más probable fijar oxígeno en el agua que CO2 que CO2 proporcionalmente. Entonces, la fotorrespiración aumenta a alta temperatura. El oxígeno es más soluble que el CO2 en el agua. Por tanto, la Km del oxígeno es menor y es más probable que ocurra fotorrespiración, por ejemplo, en plantas acuáticas. El esquema representativo de todo el ciclo de Calvin, el ciclo fotorrespiratorio, se presenta aquí de manera conjunta. Vemos cómo el ciclo de Calvin en la parte derecha, normal, ocurre, y en el momento en que ocurre fotorrespiración, el glicolato formado por la rubisco haciendo de oxigenasa tiene que salir al peroxisoma y sufrir una serie de transformaciones para formarse en glicerato y regresar de nuevo al cloroplasto, donde es utilizado para la formación de triosas en la segunda fase del ciclo de Calvin. Entonces, todo este proceso involucra una serie de pasos que vamos a ver acá. La fotorrespiración o ciclo 2 es un proceso oxidativo que ocurre solo a la luz, por eso se llama respiración a la luz, fotorrespiración. Ocurre en 3 organelos. En principio empieza en el cloroplasto, luego ocurre en el perizoma y en el peroxisoma y luego en el mitocondria. Es en general negativo para la planta porque involucra un ciclo mucho más largo donde se requiere de NADPH y ATP para recuperar la molécula que no se pudo formar al principio en el cloroplasto. Entonces, no hay fosforilación oxidativa, no hay formación de ATP y se desvía parte del poder reductor, ese es el problema, en la fase luminosa hacia la reducción del oxígeno. Entonces, el proceso consiste de la siguiente manera, perdón. Primeramente, el glicolato pasa al peroxisoma, el cual a través de una peroxidasa es transformado en glicolato de 2 carbonos. En una transformación con glutamato alfa-cetoglutarato es transformado en glicina. La glicina pasa a la mitocondria, la cual se metila y produce serina. Esta serina es devuelta al peroxisoma y la cual es la alfa-cetoglutarato le devuelve parte de la estructura para transformarla en hidroxipiruvato. Se gasta un NADPH para
producir glicerato puro de 3 carbonos y el cual ingresa de nuevo al cloroplasto donde debió haberse formado en un principio. Entonces, ese es el proceso de la fotorrespiración o ciclo de 2 carbonos. La competencia entre carboxilación y oxigenación por la rubisco depende de las propiedades cinéticas del rubisco, por supuesto. La temperatura ambiente, la cual favorecería a mayor temperatura, favorece más la captación de oxígeno y la concentración de oxígeno y CO2. Entonces, entre una mayor proporción de oxígeno haya en el ambiente, hay una mayor probabilidad de que el rubisco se comporte como oxigenasa. La figurita de al lado, de la derecha, muestra exactamente cómo todos los factores que involucran en la activación de rubisco. Entonces, rubisco es carboxilasa o oxigenasa dependiendo de las concentraciones parciales de CO2 y oxígeno, del ciclo lumínico, de la concentración única de CO2, de la concentración de magnesio, de la activación de la rubisco, del pH, de la presencia de ATP, de la relación entre ribulosa y 3-fosfoglicerdaldehído, y también existe un inhibidor nocturno de la carboxilación que se llama 2-carboxiarabinitol 1-fosfato, el cual por supuesto se desactiva en el momento en que amanece. Entonces todos estos son los procesos relacionados con la decisión de la planta o que influyen en que el comportamiento del rubisco se vuelva oxigenasa o carboxilasa.